Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas estamos en Saludarte, un programa que quiere que vos estés informado sobre temas médicos, para que conozcas y aprendas a cuidarte. Ese es nuestro objetivo. Desde hace 7 años tratamos de cumplirlo desde la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. En diferido nos escuchan en la provincia de Córdoba a través de la 94.1 FM Perfil Jovita, la 101.1 de la localidad de Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma. Y desde Catamarca nos escuchan a través del 89.1 Radio SOF. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Gus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga, co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioyentes. Ya empezamos con una entrevista. Muy buena entrevista. Continuamente estamos hablando de la importancia de los controles periódicos, por la prevención, pero tenemos un colega clínico, cardiólogo, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina, que no está muy de acuerdo con esto de hacer controles, exceso de controles. Vamos a charlar con él, porque es muy interesante la postura que él tiene. Se trata del doctor Carlos González Maya, que es médico clínico y miembro de la Fundación Cardiológica Argentina. Doctor González Maya, ¿me está escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Bueno, un placer saludarlo de acá de nuestro programa. Muchas gracias. Que es un programa de difusión de temas médicos, pero para el público en general, no está dirigido a colegas. ¿Usted piensa que los médicos pedimos demasiados estudios, demasiados controles? Creo que en algunos casos hay un exceso, sí, en el pedido de estudios o quizás en los controles que se hacen que no tienen demasiado evidencia de que tengan un beneficio para los pacientes. No creo que todo el mundo lo haga, pero creo que es una tendencia en el mundo que está pasando esto. Uh-huh. ¿En qué casos se ve habitualmente esos excesos de pedidos? Bueno, hay una larga lista de cosas que se suelen hacer por costumbre, qué sé yo, por citar algunos ejemplos, la radiografía de tórax en personas sanas con el objetivo de prevenir el cáncer de pulmón, la ecografía de carótidas para prevenir los mareos o para prevenir el ACV, la ecografía de tiroides para prevenir el cáncer de tiroides, las ecografías ginecológicas para prevenir el cáncer de útero o el cáncer de ovario. Uh-huh. Es decir, hay una larga lista de estudios que se suelen hacer y que en la mayoría de los casos que se piden no han demostrado mayores beneficios. Ajá. Entonces, ¿cuál sería el criterio, digamos? ¿Esperar que el paciente tenga algún síntoma o tomaríamos eso otras depende de la enfermedad. ¿Cómo? Eso depende de la enfermedad que uno quiera prevenir. Ajá. Por ejemplo, en el caso de cuando uno quiere prevenir una enfermedad cardiovascular, en realidad el control sirve para tener un contacto con el médico y que el médico lo asesore al paciente sobre cuáles son los estilos de vida saludables. Sí. Hace poquito, ayer fue el Día Mundial del Corazón, que es un día que se propone como justamente para que la gente tenga hábitos de vida saludables y cuide su corazón. En realidad los contactos con los médicos sirven más para eso eso sirve más que hacer un estudio complementario. Claro. Ajá. Es decir, mejorar el estilo de vida. Exacto, digamos. Comer más sano, hacer más ejercicio, no fumar. Eso es algo mucho más valioso y mucho más efectivo que hacer una ecografía o hacer una radiografía. Pero usted, ¿por qué piensa que se pide tanto, doctor? ¿Por ignorancia, por interés? Un tema complejo y es multicausal. Por un lado, a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes o a algún médico que está escuchando, pero muchas veces los mismos pacientes piden hacerse estudios. Es cierto. Y quieren como un reaseguro de que están bien, de que su salud está bien,
o se sienten cansados porque el estilo de vida que uno lleva es de mucho estrés o de mucho trabajo o de mucha ansiedad, y se sienten cansados, entonces quieren hacerse estudios para chequear a ver si están bien, y en realidad muchas veces la respuesta no está en el estudio. Otras veces los médicos, como yo siempre digo, lo que más queremos es hacerle bien a la gente, Claro. y pedimos un estudio con el afán de, bueno, ver si encontramos algo que en el futuro lo pueda ayudar al paciente. Así que creo que el mayor problema por ahí es el desconocimiento del real beneficio que puede tener hacer un estudio complementario. A ver, y las presiones del paciente, ¿cómo hacemos? Porque es cierto, a nosotros nos pasa lo mismo. Yo tengo una especialidad distinta, yo soy tocoginecólogo, soy ecografista, y es cierto que a veces los pacientes piden y ¿qué pasará con mi bebé o qué pasará conmigo? ¿Por qué no me pide un estudio, un análisis? ¿Cómo enfrentamos esa presión de los pacientes? Bueno, eso es algo que es difícil, y que hace poco hablaba con unos colegas suyos también que me hacían una entrevista. Es muy difícil porque a ustedes les pasará también que tenemos poco tiempo en la entrevista. Claro. Y con los pacientes, y muchas veces es mucho más difícil, más trabajoso y lleva más tiempo tener una larga charla con el paciente sobre los reales beneficios y riesgos de hacer un estudio complementario, o cuál les va a ser el bien que se le va a hacer al pedir un estudio, que en realidad escribir en una orden el nombre del estudio y dárselo al paciente y que el paciente se vaya contento. El tiempo es una gran limitante que tenemos, y en general cuando yo tengo tiempo la opción es, bueno, me siento con el paciente y discuto los beneficios y los riesgos, es decir, por qué estamos haciendo el estudio, qué queremos prevenir, cuál es el poder del estudio para prevenir lo que el paciente quiere prevenir, cuál es la evidencia científica que hay de que ese estudio sirve y no sirve. Claro. Es decir, tener una charla sobre los reales riesgos y beneficios sobre la intervención que uno va a hacer. ¿Y cuáles son los estudios que usted piensa que sí le pueden perjudicar al paciente? En realidad eso no hay un estudio. Yo siempre también me hacían la misma pregunta. En realidad un estudio puede, en un mismo paciente o en una situación, puede salvar la vida de un paciente, y en otra situación puede complicarle la vida. Claro. No hay un estudio que sirva o que no. Una radiografía de tórax en un paciente que uno sospecha una neumonía le puede salvar la vida, y en cambio en una persona que es sana, que no tiene ningún antecedente, uno le puede hacer una radiografía de tórax, la radiografía del tórax le sale bien, entonces se queda tranquilo y sigue fumando, y en realidad fue peor hacerle la radiografía de tórax. Es decir, el estudio no es el problema, sino en qué situación uno lo indica. Claro, correctísimo. La relación médico-paciente, lo que pasa es que, claro, todo el sistema de salud a nivel privado, yo trabajo a nivel hospitalario, hace muy difícil, ¿no? Exacto. Eso que usted dice, de estar un rato largo con el paciente, explicarle las cosas. Ese tiempo hay que dárselo. Hay muchos pacientes que vienen solo para un control porque tuvo un problema, pero hay otros muchos que sí hay que darles el tiempo para poder hablarlo. Claro. Exacto. ¿Qué pensaría usted de la gente que hace un control periódico? Me voy al médico a hacerme un chequeo. Estoy bien, no tengo síntomas, estoy fenómeno, pero me quiero hacer un chequeo. A mí me parece perfecto que las personas se hagan chequeos, pero, o sea, que una vez en algún momento de su vida tengan un control con su médico clínico o con su médico de familia, pero a partir de ese punto que establezcan cuál es la necesidad de un chequeo en una persona. No es lo mismo un paciente de 65 años que es diabético y es hipertenso, que requiere un control mucho más seguido, a un paciente que es un chico de 20 años que es sano y que juega al fútbol una vez por semana y nunca tiene ningún síntoma, y que no tiene ningún antecedente familiar. Claro. Entonces el chequeo en sí o el control no es algo que esté mal, sino está muy bien, pero hay que determinar la frecuencia y qué es lo que hacen cada uno de esos controles con su médico clínico, con su médico de cabecera. Claro, correcto. Yo decía hace un rato que existe presión del paciente, ¿no? Exacto, sí, absolutamente. Pero también tenemos presiones a veces no sé si llamarlo laboratorio, pero el laboratorio viene, insiste, que
este medicamento es lo mejor. Y la otra presión muy fuerte que tenemos los médicos es la presión legal, ¿no es así? ¿Cómo lo ve usted? Cubrirse, ¿no? Claro, sí, totalmente. Cubrirse legalmente. Sí. Claro. Sí, totalmente. Eso es una experiencia que todos los médicos, lamentablemente, si no la pasaron, la van a pasar en algún momento, y está latente, digamos. Hay mucha gente que tiene bueno, obviamente por desconocimiento, piensa que si digamos, de repente tiene una enfermedad, podría haberse prevenido si se hubiese hecho un estudio, y eso es una falacia, una creencia popular basada en el desconocimiento. Claro. Y eso tiene que ver un poco con, como ustedes decían, a veces que no solo los laboratorios, sino las mismas empresas que digamos que hacen estudios complementarios, meten a las personas en una, como yo le decía, como una especie de máquina de hacer chorizos, que le hacen un estudio complementario detrás de otro y después los largan a los pacientes y no les dan ninguna devolución de los estudios. Entonces, muchas veces vienen pacientes que dicen, sí, a mi compañero, a un amigo mío le hicieron en tal o cual lugar, lo metieron y le hicieron una radiografía de tórax, análisis, ecografía, ergometría, ecografía de corazón, etcétera, etcétera. Sí. Y yo también me lo quiero hacer. No saben por qué, pero también se lo quieren hacer. Claro, pero ahí también creo que tallan los temas económicos, ¿no? Es decir, exacto. Sí, yo lo que le digo es, bueno, tu amigo no tiene la suerte de tener un médico de cabecera que le explique, así claro, que vamos a hablar sobre estas cosas, y lo entiende, mucha gente lo entiende. Lo entiende. Eso es importante, la gente lo entiende y dice, bueno, doctor, está bien, tiene razón, no me haga este estudio. Sí. ¿Y se da la otra situación entonces en donde usted le pide el estudio y el paciente dice no me lo quiero hacer? Depende sí, de cuál, a veces se dan estas situaciones. Es lo menos frecuente. Ustedes saben que en Estados Unidos hace un tiempo hicieron un estudio en donde a la gente creo que le ofrecían, no me acuerdo la suma de dinero, digamos, exacta, pero creo que era alrededor de, no sé si 500 o $1,000, le daban a elegir entre una suma de $500 o hacerse una tomografía de cuerpo entero. Y la mayoría de la gente, ustedes saben que la tomografía, pero ustedes lo saben, pero lo cuento para la audiencia, que la tomografía tiene una irradiación equivalente a unas 1.000 radiografías. Es un estudio que conlleva una gran irradiación, y la irradiación a largo plazo puede tener sus consecuencias negativas. Entonces tomaban personas sanas y le ofrecían o dinero o hacerse una tomografía. La mayoría de la gente elegía hacerse la tomografía, porque la gente piensa que la tomografía o que los estudios no los pueden perjudicar. Que las personas en general quieren hacerse estudios complementarios. Hay veces que no quieren, y eso está muy bien, y siempre la decisión es compartida entre el médico y el paciente. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor, de no exagerar en los estudios. Me parece muy bien, me parece bárbaro, porque a veces estamos pidiendo cosas, y me pasa a mí, que yo trabajo como ecografista en un centro médico, y veo que hay pacientes a los cuales se les piden estudios, ecografías, que yo me doy cuenta de entrada que no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Exacto. Obviamente se le hago porque tampoco quiero tener un choque con un colega. Totalmente. Y otra cosa que a veces, y vamos directamente a un estudio que uno lo pide prácticamente de rutina, que usted está absolutamente al tanto, que es el tema de los electros y los chequeos previos al deporte, ¿no? Ese es un gran tema. Es un gran tema, que en los clubes, entonces a todos los chicos que tienen 18 o 20 años le piden un electro, una ergometría, una prueba de esfuerzo, qué sé yo, para después autorizarlos a hacer fútbol, qué sé yo, se me ocurre. ¿Cómo lo ve ¿Le parece correcto? Pues sí, para prevenir la muerte súbita. Sabemos que eso no previene la muerte súbita. Es súbita. Es súbita, por eso la muerte es súbita. Ahora, ¿cómo lo ve esto? ¿Usted le parece necesario que a todos los chicos de 20 años le hagamos un electro y una prueba de esfuerzo para ir a practicar fútbol? Bueno, es un tema bastante controvertido a nivel mundial, porque, digamos, si uno mira las recomendaciones de las guías a nivel internacional, no se ponen de acuerdo entre especialidades. Por ahí las guías de médicos de familia dicen una cosa, las guías de cardiología de un país dicen una cosa y otros dicen otra. Lo cierto es que no hay evidencia de que hacer un electrocardiograma antes del ejercicio sea perjudicial o beneficioso, y cuando uno no tiene, digamos, evidencias de una cosa u otra, uno podría hacer lo que quiera.
En realidad no me parece mal que una persona tenga un electrocardiograma alguna vez en su vida, porque hay algunas alteraciones que pueden predisponer a la muerte súbita, algo que se llama brugada, por ejemplo, que uno lo podría llegar a ver en un electrocardiograma. Pero si esa persona tiene un electrocardiograma previo normal, uno ya sabe que no tiene ninguna patología en el corazón, y hacerse un electrocardiograma todos los años no tiene mucho sentido si la persona es asintomática. Y por otro lado, el tema de la ergometría, si la persona es asintomática y es joven y es sana y no tiene antecedentes familiares, hacer una ergometría no tiene sentido, salvo que la persona vaya a hacer un ejercicio que sea competitivo, que sea de alto rendimiento. En ese caso sí se justifica hacer una ergometría y una ecografía del corazón, lo que la gente llama a veces ecodoppler cardíaco. Ajá. En ese caso sí, estaría indicado. En ese caso sí, cuando es alto rendimiento. Alto rendimiento. Exacto. Ahora, volvemos al tema de la muerte súbita. ¿Con eso podemos llegar a prevenirlo? ¿O solamente...? Se pueden detectar enfermedades que podrían predisponer a la muerte súbita con estos estudios, con la ergometría y la ecografía cardíaca. Lo cual no significa, porque a veces, esto es una buena pregunta, porque a veces la gente confunde posibilidad de prevenir con seguridad de. Es decir, la medicina, ustedes bien lo saben, no es una compañía de seguros. Que uno le diga uno va a reducir el riesgo de, no significa que la probabilidad de que algo pase es cero. Uno mejora las chances de que algo sea beneficioso, pero no significa que eso sea cero. Es decir, por más que uno intente prevenir, la chance está de que le pase. Es decir, uno puede hacer los estudios y la persona se puede morir de una muerte súbita. Hemos visto muchísimos deportistas de alto rendimiento que seguramente tenían muchísimos estudios hechos antes de hacer deporte, igual tienen una muerte súbita en la cancha. Uno puede hacer una colonoscopía cada 10 años como corresponde, como se debería hacer, y aún así tener un cáncer de colon. Es decir, uno lo que hace es bajar el riesgo de que algo pase, pero la verdad que la medicina no es una compañía de seguros, no le podemos asegurar 100% nunca nada a la gente, y el que lo haga así le está mintiendo. Entonces, eso también es importante, porque muchas veces la gente pide seguridad, quiere hacerse un estudio para saber que no le va a pasar nada, y eso no es así, pues nunca le vamos a poder asegurar que no le va a pasar nada. No se puede hacer un estudio y tener un cáncer a los 2 o 3 días, o a la semana, o al mes. Yo, digamos, que trabajo con pacientes clínicos, trabajo en internación y en consulta ambulatoria, he visto muchísimos casos, decenas de casos de personas que me dicen, ¿cómo puede ser que tengo este cáncer si me hice los estudios hace 2 meses y me dio todo bien? Justamente esa es la prueba de que la mayoría de los estudios no pueden prevenir el cáncer. Obvio. Claro, correcto. A ver, vamos a volver a un tema que me parece importantísimo. Estuvimos en el Día del Corazón. ¿Usted qué consejo le daría a una persona para decir, bueno, con esto vas a, entre comillas, cuidar tu corazón? Fundamental tener un estilo de vida saludable. ¿Qué significa tener un estilo de vida saludable? Comer más sano y hacer más ejercicio. ¿Cuánto ejercicio? Por lo menos caminar a paso rápido, o trote que pueda, o bicicleta o algo así, por lo menos 35, 45 minutos cada vez que uno sale, mínimo, 3 veces por semana. Cuanto más, mejor, es decir, ejercicio aeróbico, y si es posible al aire libre, ahora que vienen los días lindos. Cuidarse de no tener hipertensión, por supuesto, no fumar, eso es algo muy importante. Muy bien con eso. Y importantísimo el tema de la dieta. ¿Qué cosas de la dieta? Bueno, no comer grasas, tratar de comer la menor cantidad de harina, comer carne sin grasas, frutas y verduras. Frutas y verduras todos los días, y comer porciones pequeñas. Y algo muy importante que yo siempre le insisto a los pacientes, no comprar cosas que no son saludables. O sea, no comprar papas fritas, gaseosas y esas cosas, porque si no las compra, después las consume. Así que directamente no tenerlas en casa. No tenerlas. Y respecto a la sal, doctor. La sal es un estilo, digamos, un hábito saludable, comer sin sal, o tratar de comer lo menos posible. Ustedes saben que todos los gustos que uno tiene se los crea de chicos, y eso es muy importante. La obesidad infantil está aumentando en forma estrepitosa en el mundo, pero en la Argentina sobre todo, y todos los gustos que uno tiene de grande es algo que se lo crea de chico. El gusto que uno tiene por el azúcar, el gusto que uno tiene por la sal, son todos gustos y son todos constructos que uno tiene desde chico. Entonces
es importante también enseñarle a los chicos a comer con poca sal y con poca azúcar. Correcto. Muy bien. Doctor Carlos González Maya, le agradecemos muchísimo este tiempo. Creo que ha sido claro. Y esto la verdad que es lindo que lo escuchen nuestros oyentes y es para pasarlo para que lo escuchen nuestros colegas también. Que se busquen un buen clínico, claro, un médico de cabecera. Pero también hay que cambiar el sistema, ¿no? Para que el médico pueda estar más de 2, 3, 7 minutos por paciente, ¿no? Que pueda estar un tiempo más prolongado. Obviamente. Me parece que sería lo mejor. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por difundir y un saludo a toda su audiencia. Gracias, igualmente. Un gusto. Chao. Cierto, hay muchos médicos, colegas que llega el paciente y prácticamente solamente saludan y empiezan a escribir. Escriban, cuénteme lo que le pasa, bueno, hágase esto, sí. y me ven en un mes. Sí. Una cosa así. Bueno. Eso lamentablemente hay. Es una lección que nos da el doctor González Maya para los colegas también. Sí. Siempre dije lo mismo, que hay una materia que no se da en la universidad, estudiando medicina, que es la relación médico-paciente. Claro, correcto. Y es algo que todo el mundo tendría que tenerlo en cuenta. A veces uno por experiencia habla y sabe que a veces son importantes esos estudios periódicos, ¿no? Dijo el doctor, tampoco hacer estudios y pedir. Pero, por ejemplo, es muy importante el diagnóstico precoz del cáncer de útero, del endometrio, por ejemplo, no del cuello uterino. El cáncer del cuello uterino, por eso tenemos el Papa Nicolau, que se le recomendamos a la paciente hacerlo periódicamente, pero siempre hay que hacer el chequeo, algo hay que hacer, digamos, o el chequeo ecográfico para determinar la posibilidad de cáncer de endometrio, cáncer de ovario. Cáncer de ovario cuando está avanzado es muy grave y es mortal, y a veces la ecografía nos ayuda. Así que en algunos casos esos chequeos pueden ser necesarios. Obviamente que sí. Es lo mismo que estabas contando vos de la audiometría, que podría ser importante. Es un estudio que no te va a lastimar de ninguna manera, y sí puede prevenir un avance progresivo de una pérdida auditiva. Claro. Porque eso se puede parar. Pero por eso te digo, hay que tener en medicina hay una cosa muy importante que se llama criterio médico. Exacto. Criterio médico significa saber cuándo hay que pedir cada cosa y qué beneficios te va a dar. Exacto.